Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana y esto es Vida de Fermentos. Hoy te quiero platicar por qué fermentar en casa es como una fuente de felicidad. Y quizás suena raro, pero déjame te explico. Seguramente has oído de la cantidad de beneficios que tiene el consumir productos fermentados, desde mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmune. Incluso hay estudios que hablan sobre la conexión de la salud mental con el consumo de comida fermentada. Pero el día de hoy te quiero platicar no del consumo, sino del proceso de hacer tus propios fermentos en casa. La fermentación implica descomposición o procesamiento de todo ser vivo o materia orgánica, ya sea espontánea o controlada. Desde la composta pasando por un árbol caído en el bosque, el café que tomaste esta mañana o hasta el vino más exquisito que te puedas imaginar, la fermentación es posible gracias a la actividad de organismos como los hongos y bacterias que procesan y descomponen la materia orgánica, dando paso a otros compuestos y eventualmente a otras vidas. Y esta es la clave. Como la micóloga Juliana Furchi dice, la muerte de una forma de vida no es el final de la vida, sino el comienzo de otras vidas. La fermentación requiere de ciclos de vida y muerte de microorganismos capaces de transformar los alimentos. Pero esto no tiene por qué ser mórbido, al contrario. Como se cree en Bután, contemplar la muerte 5 veces al día trae felicidad a la vida. Y yo creo que esto se debe a que tener clara nuestra propia muerte y la de los que nos rodean le da un aire de urgencia a cada instante. Urgencia de disfrutarlo y estar contento con el momento tal como es. Quizás se promueva así una conciencia de disfrutar la vida mientras se tiene. Y aunque seguido consideramos la muerte como algo terrible, de lo que ni siquiera queremos hablar, al contrario, contemplar la muerte nos recuerda cómo la muerte está presente en los procesos de vida. Incluso es indispensable para que se dé la vida, de fermentos y más allá. Y así volvemos a los fermentos. Fermentar en casa es una forma de contemplar la muerte. Al transformar los alimentos para hacerlos más deliciosos y duraderos, también tenemos la oportunidad de transformar nuestra relación con la muerte, al observar el crecimiento y decadencia de nuestros fermentos en casa. Y eso a la larga realmente trae felicidad al día a día. Lo echado a perder no es el final, sino el inicio. Esa muerte o podredumbre es simplemente esencial para poder tener nuevos inicios y nuevas vidas. Espero que esto te haya servido o por lo menos te haya inspirado para hacer un fermento hoy en casa. Y cuéntame, ¿tú qué opinas sobre la felicidad de los fermentos? Quizás quieras ver este video que hice sobre la fermentación y las transformaciones. Mil gracias por tu tiempo y tu atención y nos vemos hasta la próxima.